La primera sesión del sábado ha dado comienzo del Gran Premio de Austria con la carrera al sprint. Después de la clasificación que tuvimos en el día de ayer, que ha decidido este orden de salida, vamos a ver qué es lo que ha pasado en esta carrera, que ha sido bastante intensa, 23 vueltas que hemos tenido finalmente por un problema que ahora os contaremos, así que vamos a haceros el resumen de lo que ha sido esta carrera al sprint del Gran Premio de Austria, que una vez más acoge este formato al sprint, ahora ya sabéis, reformado este año, conteniendo la primera sesión del sábado siendo la carrera al sprint. Recordatorio: cuando comenzaba la vuelta de formación de los puntos que se reparten, el ganador consigue 8 puntos, el segundo 7, el tercero 6 y así sucesivamente hasta el octavo. Solo los 8 primeros pilotos reciben puntos. Todos los pilotos con neumáticos medios, los dos Sauber utilizaban neumáticos nuevos, el resto todos usados, algunos más, algunos menos, dependiendo de el compuesto que hubiesen escogido. Interesante, por ejemplo, que Ferrari tenía dos medios nuevos, que uno seguro lo iban a guardar para el domingo, pero había dudas de si se podría usar un nuevo para esta carrera al sprint y han optado por qué no, al final viéndose la importancia de que el domingo es más importante y prefieres tener ese neumático ahí guardado. La vuelta de formación se tuvo que repetir debido a que hubo un problema que no se sabe muy bien exactamente qué es lo que ha pasado, no se encendía el semáforo, por lo que se tuvo que hacer una vuelta de formación extra y se redujo una vuelta la carrera al sprint. Así que ahora ya sí, completada la segunda vuelta de formación, puestos en posición, puestos en parrilla, subidos en el coche de Lando Norris, una salida que no es de las más largas del calendario. Si lo era Barcelona, Norris hubiera preferido aquí salir desde la primera posición, veremos para mañana en qué posición sale. También subidos en el coche de Fernando Alonso, que se iba colocando en su posición de parrilla, y la carrera daba comienzo, la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, donde en los primeros metros no veíamos cambios. Vemos a Oscar Piastri que se asoma ya un poco al coche de Lando Norris, pero vamos, no vemos cambios en estas posiciones. Simplemente fijaros en un Carlos Sainz que ya está también acercándose bastante a George Russell. Salida de la curva 1, subida hasta la curva 3, y aquí ya sí en la curva 3 vemos especialmente a Carlos Sainz, que en la salida y en toda esa recta acaba consiguiendo completar el adelantamiento. Algún adelantamiento más llegamos a ver en las primeras vueltas, como fue el de Charles Leclerc, que ganó la posición a los dos Alpine, y en la segunda vuelta veíamos a Lance Stroll ganarle la posición a Esteban Ocon, porque ya se la había ganado también a Pierre Gasly, y subir a la 10ª posición. También nos enfocaban por detrás y veíamos a Fernando Alonso, que había perdido posición con Yuki Tsunoda. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en la curva 3, en la primera vuelta, en el momento donde más coches hay. Se metió Tsunoda por el interior y en la salida consiguió al final con mantener la posición. Recordad que Alonso contó en el día de ayer que está teniendo un problema de motor, así que en rectas no está rindiendo tan rápido, por eso luego os lo demostraremos también con los gráficos. Ahí vamos viendo que a Verstappen le estaba atacando muy cerca a Lando Norris. Fijaros que está a 2 décimas en esta frenada de la curva 3 y Piastri está únicamente a un segundo de Max Verstappen también, así que estaban los dos papaya muy cerca. Fijaros en esta curva 4, pero Verstappen se conseguía defender muy bien, parecía en este momento que tenía más velocidad el McLaren. Lo que pasa es que en esta curva 4 Verstappen siempre defendía por el interior y así era imposible conseguir completar el adelantamiento. Subidos en el alerón trasero de Max Verstappen, fijaros lo cerca que está en este punto Lando Norris, pero una vez más llegando a la curva 4, que es el punto de adelantamiento más claro de todo el circuito, si Verstappen defiende por el interior es prácticamente imposible. Así que eso ya lo había aprendido prácticamente Lando Norris, que ahora, en lugar de intentar adelantarle en la curva 4, decidió en la frenada de la curva 3 en esta subida y lo completa. En este punto Lando Norris se ponía a estar por delante e incluso mantenía, fijaros, en el DRS, porque en el punto de detección antes de la curva 3 todavía estaba por detrás de Verstappen, aunque Verstappen sin el DRS atacando por el interior conseguía de nuevo adelantarle, y encima Lando Norris perdía posición no solo frente a Max Verstappen, que se la devolvía, sino también fijaros en un Oscar Piastri que, trazando por el interior, consigue trazar mucho mejor y completar finalmente el adelantamiento para ponerse en segunda posición y ahora ser él quien perseguía a Max Verstappen en este momento, en este comienzo de carrera, que parecía el McLaren estar siendo más rápido que Max Verstappen, e incluso Verstappen se quejaba de clipping, se quejaba de que no estaba teniendo la energía suficiente a final de recta. También en la parte trasera, Carlos Sainz, que ya habíamos visto en la primera vuelta, consiguió
adelantar a George Russell. En las primeras vueltas consiguió mantener esa posición gracias también al tener el DRS de los McLaren por toda la pelea que estaban teniendo frente a Verstappen. Cuando ya lo perdieron, Russell estuvo mucho más cerca de él. Fijaros lo cerca que sale ahora de la curva 3, y con el DRS es que en la curva 4 ya estaba por delante. No es que le adelantase en frenada, le adelantó antes incluso de llegar a la frenada. En este punto Max Verstappen se iba alejando, y Norris, que primero se alejó un poco de Piastri para cuidar los neumáticos, cada vez iba consiguiendo acercarse más y más y más, pero aquí ya Verstappen se había marchado. Había dudas de si McLaren decidiría cambiar posiciones, porque realmente todavía quedaban un par de vueltas. En este punto quedan aproximadamente 8 vueltas y Norris estaba teniendo claramente más ritmo que Piastri. A ver, que si luego no llegaba Verstappen, que le devolvieran la posición a Piastri, ¿no? Pero había esa duda de si decidirían cambiar posiciones para agilizar y facilitar un posible adelantamiento de Norris e intentar atacar a Verstappen. Por ahora, mientras esperábamos, veíamos un adelantamiento por la parte trasera de Daniel Ricciardo, en este caso a Logan Sargeant. En la salida de la curva 3 salió muy cerca, y con DRS pues lo mismo. Fijaros que incluso llega a atacar en la curva 4 por el vértice, porque es que ya no lo tiene en lateral sino atrás. Mientras tanto, en la parte delantera seguíamos viendo Piastri perder tiempo. En este punto ya tenía 2,5 segundos de diferencia frente a Verstappen. Norris mantenía DRS, pero no había intercambio de posiciones. McLaren optaba por mantener las posiciones, se mantuvieron así, prefirieron conservar el segundo y el tercero. Quizá Norris nunca hubiera llegado a pelear por Verstappen. Han sido el equipo que más puntos sacaban si se mantenían los resultados tal y como estaban, porque Checo además estaba octavo, así que por este momento prefirieron eso. Mientras que Carlos Sainz perdía DRS ahora también frente a Russell, el Mercedes siendo más rápido, y empezaba a ser atacado también por Lewis Hamilton contando por DRS. Volviendo a la parte de atrás, nos subimos en el coche de Nico Hülkenberg, porque le hizo en la subida de la curva 3 un dive bomb a Fernando Alonso. Fijaros dónde está aquí el piloto asturiano. En la frenada se pasó muchísimo Nico Hülkenberg, se pasó de frenada, lo cual al final acabó provocando. Subimos ahora en el coche de Fernando Alonso. Fijaros aquí le está adelantando Nico Hülkenberg, pero lo que pasa es que no pudo trazar Fernando Alonso bien. Fijaros que Nico Hülkenberg aquí en este punto casi también está fuera de la pista. Alonso se tuvo que salir por esa frenada, que va a ser investigada posterior a la carrera del sprint, y seguramente por forzar a un piloto fuera de pista acabe recibiendo el piloto alemán una sanción. Pero es que no solo perdió posición con Nico Hülkenberg, sino que esto lo aprovechó también Ricciardo, que estaba muy cerca del de Haas, y también le ganó la posición a Fernando Alonso. Perdía 2 puestos en este intento de adelantamiento de Hülkenberg, que le salía bien, pero había cometido un error, y seguramente Hülkenberg recibirá sanción, aunque ya la verdad que es bastante intrascendente. Mientras tanto, nos subíamos en los McLaren, que no habían cambiado posición. Fijaros que ya Piastri tiene 4 segundos de diferencia frente a Max Verstappen. Aquí nos comunican que había sido anotado ese intento de adelantamiento de Hülkenberg, y ya os digo que luego ha cambiado a que va a ser investigado posterior a la carrera al sprint. Y bandera a cuadros, Verstappen cruzaba línea de meta en primera posición, lo cual sería discutible si ha tenido o no el mejor coche, porque al principio parecía que no, y sobre todo cuando tenían el DRS. Después, como Piastri sí que ha perdido tiempo y Norris estaba siendo más rápido, pero no lo hemos visto con aire limpio, no sabemos realmente si ha tenido el coche más rápido o no, pero lo que le hemos visto otra vez hacer a Max Verstappen es absolutamente increíble. Le acompaña en segunda y tercera posición Oscar Piastri y Lando Norris, al contrario de cómo fueron en clasificación, que Norris estaba segundo y Piastri tercero, y el resto de resultados fueron los siguientes: Russell cuarto, Carlos Sainz consigue conservar la posición en ese quinto lugar, Hamilton sexto, Leclerc, que ha conseguido ganar las posiciones que perdió en la clasificación, hasta la séptima plaza, y Checo Pérez, que queda octavo pese a haber ganado los puestos también a los Alpine. Los últimos pilotos fuera de puntos, los primeros pilotos fuera de puntos son primero el Haas de Kevin Magnussen, luego encontramos a Lance Stroll, y fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos a los 2 Alpine, Ocon y Gasly, Tsunoda decimotercero, Hülkenberg decimocuarto, decimoquinto Ricciardo. Hasta la decimosexta posición hay que caer para encontrar a Fernando Alonso, que ha tenido el problema también con Nico Hülkenberg, Sargeant decimoséptimo, decimoctavo Alexander Albon, decimonoveno Bottas, y en última posición Guan Yu Zhou. Así que bueno, esto es lo que hemos tenido en esta sesión de carrera al sprint que hemos podido ver en el día de hoy. Vamos a enseñaros, como siempre también hacemos, los gráficos de los que han sido más rápidos en los sectores, donde podemos ver a Hamilton habiendo marcado el primer sector más rápido, y luego Verstappen el segundo y el tercero. Verstappen pierde bastante en ese primer sector fijaros que es el último
realmente porque no ha contado con el DRS. Luego ya en los sectores en los que en el segundo sector hay DRS, que es la recta de la salida de la 3, pero como el segundo sector también está parte sin DRS, pues ahí es donde ya consigue nuevamente ganar ventaja y el tercer sector es completamente suyo. Luego Norris, que también en ese tercer sector está bastante bien. Encontramos a un Alonso, por ejemplo, que está siempre muy abajo, también por ese problema de motor que ahora os especifico, porque además si nos fijamos en las velocidades puntas, primer sector que se marcan las velocidades puntas más altas, porque además hay dos zonas de DRS, fijaros en la diferencia entre los dos Aston Martin. Un Lance Stroll que llega a 333 km por hora y eso que no ha tenido DRS durante toda la carrera de sprint, mientras que Alonso su máxima velocidad punta ha sido 322. Si nos fijamos en el speed trap, que es justo al final de la última recta de DRS, Stroll solo llega a 321, con Ricciardo habiendo sido el piloto que más velocidad punta ha marcado con 331, Alonso 319. En este punto no llega a haber tanta diferencia, es sobre todo en el primer sector, porque aquí el DRS se nota bastante más al ser en subida. Aquí Alonso, si encima está teniendo ese problema de motor, pues pierde bastante. Sobre todo fijaros en esa comparativa, porque Alonso tiene mayor velocidad que los Red Bull, por ejemplo, pero bueno, en la comparativa con su compañero podría exprimir un poco más seguramente el rendimiento, pero no lo hace debido a eso. Verstappen, impresionante lo que ha logrado hacer un día más, en un día en el que tenemos dudas de ¿ha sido realmente el Red Bull el más rápido? A final de carrera lo ha parecido, sobre todo en la gestión de neumáticos, que es curioso porque en las últimas carreras lo que parecía es que el McLaren tenía esa ventaja en cuidado de neumáticos, pero aquí, al menos en esta carrera del sprint, especialmente en comparación frente a Piastri, que Piastri, sobre todo el problema que tiene es que no cuida también los neumáticos, ha logrado tener mucha más ventaja. Nos queda la duda de qué hubiera sido capaz de hacer Norris en esa segunda posición con aire limpio si hubiera sido capaz de recortarle. También he visto a gente criticar a Piastri por haberle adelantado porque ha perdido Norris la victoria, esto lo he leído en redes sociales, debido a perder la posición frente a Piastri. Y es que Piastri hace lo que tiene que hacer. Norris comete un error, hay hueco, ataca y consigue adelantarle. El error yo diría que es McLaren, que yo sí hubiera probado a cambiar posiciones alrededor de la vuelta 14, por ejemplo, que más o menos ahí ya estaba Norris detrás, y a ver si era capaz de alcanzarle, si no devolvías la posición y Piastri se había ganado ese segundo puesto. No lo han hecho, así que nos quedamos con esa duda sobre todo para mañana. En clasificación desde luego que están ahí. Mercedes ha mostrado más rápido que Ferrari, con un Carlos Sainz que sí que en la primera vuelta ha conseguido adelantar, pero cuando ha perdido DRS era incapaz de conservar la posición frente a Russell. Lo ha hecho frente a Hamilton porque no ha tenido más tiempo. Buena remontada de Leclerc, Checo que se queda octavo saliendo octavo. En caso de Fernando Alonso, pues bueno, tampoco le ha dado mucha importancia, encima con ese problema de motor. Veremos si hay mejor setup para la clasificación. No va a cambiar el motor durante todo este fin de semana, ha dicho que en un fin de semana en el que no perjudicaba, no peleaba por nada, le era indiferente y este motor había que usarlo en algún momento sí o sí, así que prefería usar este motor que no se va a volver a usar. Veremos. El ritmo del coche sí que es para pelear por la Q3. Ayer no se consiguieron meter, pero podrían haberlo hecho y Stroll hoy ha quedado décimo con bastante facilidad, sin llegar a Magnussen, pero también es Stroll. Quiero decir que por poder se puede hacer un noveno y décimo fácilmente. Veremos qué es lo que consiguen hacer hoy en la clasificación. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este resumen de la carrera al sprint. Déjame en los comentarios qué es lo que te ha parecido y quién crees que va a hacer la pole de la carrera que vamos a ver dentro de unas horas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.